Intendente, ¿cómo le va? Carlos Márquez lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy especial para vos y obviamente un saludo muy especial para toda la audiencia. Bueno, idas y venidas en estas elecciones que la verdad venía muy tranquilo y de repente comenzaron a ver otros actores. Contanos desde tu óptica cómo lo ves esto de que, bueno, lamentablemente, como ustedes, yo he escuchado y he leído en otros medios, bueno, se rompió esta Cambia Santa Cruz. Bueno, lo que pasa que me parece que obviamente es preocupante, pero también es cierto que me parece que quienes participamos en política tenemos primero una responsabilidad esencial que es, más allá de escuchar a dirigentes o escuchar a- a candidatos, es escuchar lo que dice, lo que plantea la sociedad. Y acá hay un planteo permanente de la sociedad y necesidad de generar frentes amplios y poder cambiar el esquema que nos ha gobernado Santa Cruz los últimos 32 años. Y honestamente tengo que decir, nos llevó a donde nos llevó, porque estamos en un proceso donde no hay avance, donde la situación de la gente es compleja, no hay generación de empleo. O sea, nos hablaron, tuvimos manejo de recursos extraordinarios, hablaron de cambiar la matriz productiva de la provincia y hoy ni siquiera podemos garantizar a nuestros hijos educación. Miren el esquema que estamos, hablamos de crecimiento y desarrollo, ¿cómo hacemos para tener crecimiento y desarrollo cuando no podemos ni siquiera garantizar educación, que es el eje fundamental para justamente poder avanzar en estos temas, ¿no? Eh, y no es que no tenemos educación en esta última etapa, venimos de la anterior, o sea, vemos como nuestros hijos hacen la primaria, la secundaria y van pasando sin tener la preparación que realmente se merecen y necesitan para afrontar la vida que viene, para llegar a una universidad. O sea, hay cuestiones que son básicas en el funcionamiento de un Estado que no se están cumpliendo. Entonces, la verdad que cuando está este egoísmo de decir, bueno, por una cuestión partidaria o sinceramente por cuidar el carguito, porque me parece que terminó siendo eso, no avanzamos y no nos animamos hacer un frente amplio que nos contenga un poco a toda la oposición, porque acá siempre hemos hablado y escuchado los discursos que se nos habla de que el 65%, 70% de la población no quiere el kirchnerismo. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, también es cierto que ningún partido político individualmente tiene la potestad de esa cantidad de población o de esa cantidad de votos, porque en definitiva quienes definen y quienes eligen los gobiernos son los ciudadanos a través del voto. Honestamente, esa cantidad es un rol de oposición que conjuga muchos sectores de la sociedad y que hoy nos están pidiendo que nos unifiquemos por un futuro y una esperanza para todos los santacruceños. Y creo que este es el esquema. La verdad que los partidos políticos representamos la sociedad. Si no representamos a la sociedad no tiene ninguna razón de ser. Con lo cual hay un sector muy fuerte del radicalismo, te diría mayoritario, que fue quien se le impidió en su momento avanzar en esa convención en Piedrabuena, y digo la mayoría porque había 15 representantes convencionales en Piedrabuena sobre 26. O sea que lo que se trabó a través de un juez eh, es principalmente es poder avanzar en el ámbito más democrático del partido. Recordemos que la convención provincial está integrada por dos representantes de cada una de las localidades. Es en el lugar donde se tienen que debatir, discutir políticas, analizar procesos como un proceso electoral al cual vamos a llegar. Me parece que cortar ese diálogo, honestamente, primero es pretender quedarse con la potestad de algo que no tenés. Y aparte es un proceso llegar llegar a un recurso de amparo para frenar una convención es de los procesos prácticamente más de facto que hay porque no se permite justamente lo esencial que es la democracia, la debatir ideas, planificar políticas, llevar a los ciudadanos justamente las políticas que un partido tiene que brindar. Y me parece que esto fue lo grave de todo. Que ahí es donde muchos tomamos la determinación de decir, bueno, nosotros, parte del radicalismo, que nos llaman radicalismo disidente, o sea, el nombre que el periodismo a veces va fluctuando y lo usará como guste, pero lo cierto es que somos radicales, que no estábamos de acuerdo en ese contexto, y decidimos avanzar
y estamos avanzando, la verdad, en la constitución de, obviamente, en una fórmula de gobernador y vice, y avanzamos en la constitución fuertemente de candidatos a diputados en todas las localidades, diputados por distrito y diputados muy fuerte en cada una de las localidades de Santa Cruz. Y vamos a hacer una fórmula fuertemente competitiva con grandes posibilidades de acceder, porque la verdad que estamos trabajando fuertemente sobre esto y estamos convencidos que generamos mucha potencia en cada uno de los pueblos del interior, que es obviamente quienes potencian las posibles candidaturas. Intendente, ¿cómo le va? Marcela Ruiz lo saluda. Hola Eh, Marcela. ¿Qué tal? Esto que ha sucedido, ¿no? Este quiebre, este sismo, esta división generada dentro de la Unión Cívica Radical a nivel de la provincia de Santa Cruz, eh, arrojaría la posibilidad de una, bueno, en este caso debido a este tema, podríamos decir forzada, pero sana reconstrucción del partido en función de nuevas caras, nuevos pensamientos, eh, una vuelta de tuerca, digamos, respecto a lo que es un partido muy respetado como oposición primera en la provincia de Santa Cruz, pero que ha tenido, digamos, algunos inconvenientes a lo largo de tanto tiempo y en las elecciones, con figuras que es por todos conocidas, por figuras repetitivas, nombres que aparecen permanentemente a la hora de las elecciones, pero que para el sentido común, inclusive para los que no son radicales, da la impresión de que no suman y en este caso menos, porque hasta han partido al radicalismo mismo. ¿Es una chance, viéndolo del lado positivo, para reformular puertas adentro de la Unión Cívica Radical, nuevos rostros, pensamientos más modernos, otro posicionamiento? Yo creo que sí, creo que se da esa situación obviamente esto es un quiebre que a partir de acá se van a generar otras alternativas y obviamente se ha generado otro espacio. Esto ha pasado, si miramos la historia del radicalismo, ha pasado en Santa Cruz, en aquel debate fuerte que fue 58-59, cuando era el interior contra la postura de la capital y la postura del interior. La verdad que esta no fue una cuestión así, pero también fue similar, porque la verdad que en el análisis primero, el radicalismo hace un par de años que viene perdiendo esa horizontalidad de la cual siempre nos jactamos. Las diferencias general muy fuertes entre el radicalismo y el justicialismo, y lo digo con respeto cuando me refiero a otro partido político. El peronismo siempre fue un partido mucho más verticalista y el radicalismo tenía más horizontalidad, donde se discutía más, donde no había, digamos, no había un liderazgo puntual que baje una línea directa, sino siempre se discutían más las ideas y las políticas. La verdad que nos jactábamos de eso, pero que en los últimos tiempos se fue perdiendo. Y hoy, en esta situación, lo que se quiso hacer es imponer juntamente una postura de unos pocos. La verdad que fue esto, una postura puntualmente de Eduardo Costa, Rosana Reyes, Daniel Roquel, y la verdad que hay que decirlo con nombre, porque fue eso lo que llevó a esta situación, una postura rígida de intentar imponer un frente amplio no, cuando estábamos perdiendo inclusive los socios que históricamente Cambia Santa Cruz tenía, porque Encuentro Ciudadano había tomado una determinación de ir por un frente más amplio, que contenga mayores sectores de la sociedad de Santa Cruz. El PRO iba por la misma línea a nivel Santa Cruz, con lo cual el partido quedaba, o el frente Cambia Santa Cruz quedaba fuertemente diezmado, y nos quedábamos prácticamente, digamos, primero en un esquema donde la mayoría no compartía, y donde se veía un frente totalmente debilitado respecto a lo que íbamos a enfrentar en la elección. Pero digamos, el análisis fue principalmente es escuchar a la sociedad. O sea, a nosotros lo que nos lleva a la determinación es, primero, mirar nuestras localidades, todas las localidades del interior, donde venimos trabajando en políticas y se viene trabajando y acordando con otros sectores políticos que no pertenecen al radicalismo puntualmente y que pertenecen a otros partidos. En algún caso trabajamos perfectamente con gente de SER, con gente de Encuentro Ciudadano, con gente de otros sectores, del PRO mismo, y la verdad que no queríamos nosotros perder esa construcción que justamente nos llevaba, que nos había llevado todo este camino de los últimos 3 años,
y que obviamente nos llevaba un año más a llegar a un periodo electoral y en el cual podíamos hacer un frente electoral en distintas localidades que nos permitiría seguramente acceder a intendencias o diputaciones. Ujú. La verdad que cuando se analiza fríamente desde Río Gallego y se mira únicamente la postura de alguien que quiere ser o senador de vuelta o candidato a gobernador, pero sin buscar la construcción abajo, sin entender que la construcción de una candidatura a gobernador es de abajo hacia arriba, la verdad que tornaba casi imposible avanzar. Entonces, la verdad, si vos me preguntás, ¿va a servir para una reconstrucción? Seguro que sí, porque se dio un debate que en el radicalismo hacía tiempo que no se daba. Y Ujú. se dio un debate fuerte con muchos sectores, porque si me preguntás, nosotros hemos generado en cada localidad de Santa Cruz, como te decía antes, una candidatura a diputado, y te diría que mayoritariamente en este lado están los principales dirigentes de cada una de las localidades, porque cuando uno mira y dice Pirri Martínez o Juan Raúl Martínez en Puerto Deseado, último candidato a intendente, concejal en la gestión anterior. Cuando miramos Karina Bozo en Gobernador Gregores, concejal actual, Daniel Estafeta, concejal actual de Santa Cruz, Matías Trepo y Nadia Ricci en Perito Moreno, o sea, Mm. te podría nombrar cada una de los, el doctor Acuña Kunz en Caleta Olivia, te podría nombrar en cada una de las localidades fuertes dirigentes que van a ser candidatos a diputados por pueblo, Ujú. justamente potenciando este sector que va a competir fuertemente en las próximas elecciones. Intendente, volviendo a la coyuntura electoral y el frente, ¿verdad? Ahora con este nuevo, esta reformulación que se ha dado, ¿no? Eh, ¿Qué opina usted a propósito de esta teoría o sí, especulación que refiere a una suerte de caballo de Troya por parte de Claudio Vidal entrando en el frente para partirlo, como efectivamente se hizo dentro del radicalismo, pero ahora viéndolo desde el lado positivo ha generado otra movida? Pero digo, eh, de la mano de esta consulta, de esta suerte de teoría conspirativa que habla de un Claudio Vidal como caballo de Troya para romper la oposición, le pregunto también cuáles son los puntos de encuentro que hay con Claudio Vidal, el hombre del ser, que mucho se ha hablado también de este lado del radicalismo que impidió la convención, el hecho de que son ideales absolutamente irreconciliables. No hay temas en común, ¿no? Y quedó allí esa duda también a propósito de cómo este frente va a funcionar con un Vidal que por allí piensa o no piensa lo mismo, qué puntos de acuerdo hay. La verdad que es injusto cuando se hacen análisis para unos y no para otros. La verdad que cuando nosotros vamos al Frente de Cambio Santa Cruz, que se ha integrado, y uno mira y dice, bueno, a ver, tenemos a Omar Fernández, que fue candidato del Frente para la Victoria y estuvo en la boleta con Cristina Fernández de Kirchner, eso no lo evaluamos. Mm. Cuando dentro del Frente de Cambio Santa Cruz incorporamos hoy al Frente Renovador, que va a ser candidato Sergio Massa, creo que no hay muchas coincidencias y está incorporado. La verdad, honestamente, nosotros tenemos algo en claro y es, queremos continuar con el esquema que nos ha gobernado en los últimos 32 años, perfecto, eso es lo que quiere un sector y que sigue en Cambia Santa Cruz hoy. Nosotros tenemos en claro que lo que queremos cambiar es la oportunidad y el destino de la gente y vamos a poner todo lo que tengamos que poner para que esto no siga, no continúe en, las mismas, en la situación que estamos, que no continúen gobernando el kirchnerismo puntualmente y nos lleve a la situación que nos ha llevado. La verdad que hoy se quieren lavar la cara y ponen, a ver, ya lo hemos vivido esto, a ver, Belloni, que era un candidato distinto, ¿a quién le sumó? Alicia Kirchner, Grasso, a ver, son más de lo mismo, yo no quiero más de lo mismo, no quiero seguir sin educación, sin seguridad, rogando por un turno en el hospital. A ver, me parece que necesitamos actuar con responsabilidad, pensar seriamente lo que el ciudadano quiere, apostar al ciudadano, defender sus derechos. Y yo apuesto a eso, sinceramente. No apuesto a continuar que gobiernen los que gobernaron 32 años, sino que nos llevaron a esta situación, que nos siguen gobernando a futuro, sino yo quiero dar la oportunidad de cambio y voy a dar la batalla para que ese cambio lo voy a dar
afuera para que se dé, y lo voy a dar adentro de ese frente electoral, obviamente muy fuerte, para que seamos nosotros quienes llevemos adelante ese cambio. Y la verdad que no me preocupa, algunos hablan puntualmente del partido SER, y la verdad que a nosotros no nos preocupa el partido SER. El partido SER es una herramienta más que en conjunto vamos a lograr cambiar la realidad de Santa Cruz, porque vamos a sacar a quien nos gobierna. Y dentro de ese conjunto, obviamente nosotros creo que tenemos grandes posibilidades, y para eso estamos construyendo fuertemente en cada una de las localidades, y obviamente, seguramente vamos a pedir también a la ciudadanía de San Julián que nos acompañe fuertemente, porque necesitamos en esta avanzada realmente el apoyo y el acompañamiento de todos. Pero la verdad que tenemos que entender que para lograr los cambios, la oposición se tiene que juntar, y esto es lo importante. Me parece que hay un modelo que ya lo hemos visto. Creo que tenemos que avanzar hacia otra cosa. Y la verdad que yo no voy a hacer análisis en particular de lo que dicen algunos, queriendo ver cómo se dinamita o cómo se divide, si es el caballo de Troya, no es el caballo de Troya. Yo sé que es una herramienta que sirve para que se sume al conjunto que necesitamos para llegar y poder cambiar el destino de todos los santacruceños. Bueno, Dani, hombre, por supuesto, de la Unión Cívica Radical, identificado con ello, y por supuesto cuando se armó este clip, hombre de convicciones, es lo que quería tratar de decir, cuando dijiste, bueno, voy yo como gobernador y elijo a Gabriela Mestelán. Sabíamos que antes ya hubo algunos aproximaciones, pero ahora sí, concreto, la fórmula Gardonio-Mestelán. La verdad que con Gaby puntualmente nos conocemos desde hace muchos años, fuimos juntos diputados en ese bloque en el año 2015-2019, trabajamos siempre muy bien, tuvimos muchas coincidencias, la verdad que con Gaby hay mucha afinidad para trabajar y se puede trabajar perfectamente bien, es una persona tremendamente respetuosa, y siempre en algún momento, así en charlas, veníamos planificando y decir en algún momento podríamos integrar una fórmula, y la verdad que se fue avanzando. Principalmente se fue avanzando, en algún momento empezamos a caminar la provincia en un principio fue en el armado de los comités locales, obviamente después cuando vimos que Reyes también era candidata, dijimos vamos a acompañar y vamos a potenciar esta candidatura, para qué dividirnos y aunar esfuerzos, cuando realmente vimos que las posturas eran posturas rígidas, que nos llevaban a terminar siendo una opción, porque lo que había era ser funcional del kirchnerismo, o temer ganar adentro, o tener miedo a no ganar adentro, perdón. Decidimos decir, no, nosotros sí vamos a tener otra postura, vamos a participar, vamos a contener a los dirigentes de cada una de las localidades, y para eso obviamente había que tener una determinación política, decir, salimos a participar. Y la verdad que lo hablamos con Gaby, lo hablamos con la gente de Encuentro Ciudadano, se tomó una determinación y decidimos avanzar en esto, que obviamente es un desafío muy importante, pero en el cual se genera un esquema que nos da muchísimas posibilidades, y la verdad que soñamos fuertemente con poder brindarle a la ciudadanía de Santa Cruz una alternativa distinta. Intendente, ¿cómo va a ser de ahora en más el trabajo que se van a dar dentro de esta fórmula para recorrer el amplio territorio santacruceño, en donde ciertamente hay algunos lugares que son muy claves, el norte, bueno, la capital, claramente con todo el aparato que sostiene a la candidatura de Grasso también es una complicación. ¿Qué lectura hacen ustedes del mapa de la provincia de Santa Cruz, políticamente hablando? ¿Por dónde van a arrancar? ¿Cómo va a ser esta campaña? La verdad que se está analizando y se va armando fuertemente a ver los esquemas, cómo vamos a ir, dónde vamos a iniciar. Sí es cierto que a través de los medios estamos teniendo mucha presencia en Río Gallegos, pero también creo que vamos a empezar fuertemente zona norte en los próximos días, y obviamente se está trabajando en el bosquejo de lo que va a ser una campaña, teniendo en cuenta que es una campaña muy corta y necesitamos trabajar mucho en instalación, con lo cual son procesos muy rápidos y muy cortos. Estamos hablando de una elección y un proceso de campaña que no va a durar más de 50 días. 50, 60 días, o sea, es un proceso muy corto,
con lo cual hay que trabajar rápidamente. Ya hoy están trabajando la gente que trabaja con nosotros, todos los distintos grupos, pero vamos a depender mucho también, justamente por estos procesos de instalación en tiempos tan cortos, vamos a depender mucho también del trabajo que vayan haciendo cada diputado provincial o cada diputado por pueblo en cada una de las comunidades. Vos hace un momento me preguntaste y yo no te lo contesté, cuáles eran puntos de coincidencia entre los distintos partidos políticos. Me acordé y perdón porque no te lo había contestado. Y la verdad que no estaba evadiendo la pregunta, simplemente se me había pasado. La verdad que hay un documento que va a salir en los próximos días, donde se estuvo trabajando sobre un documento con muchos puntos a trabajar y a coincidir en una próxima gestión, pero sí hay un par de enunciados que van a estar firmados por todos los partidos que integran este frente electoral, donde se va a plantear, obviamente, primero garantizar un fondo para que sostenga la situación de educación. Se va a hablar la modificación, la necesidad de una reforma constitucional, principalmente pensando en las reelecciones indefinidas, solicitando obviamente que sean 2 periodos y un periodo de alternancia. Por lo menos que se garantice, obviamente, los porcentajes y la discusión de una ley de coparticipación para los municipios, algo esencial, que eso también va a tener aparejado la necesidad de administración de los recursos de cada uno de los municipios, algo que lamentablemente no está ocurriendo en Santa Cruz. La modificación, obviamente, del sistema electoral, eliminando la ley de lemas. En estos hay acuerdos y hay puntos de coincidencia. Avanzar en lo que es la figura del diputado del pueblo, lo que es algo, el diputado por pueblo, que es algo que lamentablemente se creó como una necesidad de manejar 2 tercios y reformar la Constitución en el año 99, pero que ha tenido una afectación a lo que son los equilibrios en la Cámara de Diputados realmente tremendo. Ustedes fíjense, en elección 2015, por ejemplo, una elección extremadamente pareja y la Cámara quedó constituida con 20-4, claro, con lo cual se pierde ese equilibrio y ese nivel de discusión que en la Cámara de Diputados se tiene que dar, esa negociación para tratar determinados temas, para acordar, la negociación digo en buen sentido, sino acordar entre partes y entre distintos sectores políticos los temas a discutir. No puede ser que hoy, como yo lo he dicho muchas veces, haya temas que son esenciales en la vida de los ciudadanos de Santa Cruz, y en la Cámara de Diputados no se tratan, porque a la mayoría, al gobierno, al oficialismo no le interesa se trate. Hoy en Santa Cruz no tenemos centros de contención para personas que tienen problemas de adicción, no tenemos una ley de manejo de estupefacientes, o sea, temas sensibles y que las encontramos en todas las esquinas de la ciudad de Santa Cruz, del país diría, pero estamos hablando de Santa Cruz. La verdad que me parece que ese equilibrio, sano equilibrio que se daba en otros tiempos en la Cámara de Diputados, donde quedaba constituida 13-11, 12-12, quedaba de acuerdo a un resultado electoral, es importante recuperarlo. Y esto lo deterioró justamente la figura de diputado por pueblo. Entonces también sobre ese tema hay que avanzar fuertemente. Intendente, justamente sobre estos puntos que usted señala y que forman parte de un acuerdo que van a firmar los partidos que forman parte de este frente, sin hacer futurología, ¿no es cierto? Pero muchos tienen, además de la esperanza de poder finalmente cambiar el color político a nivel del gobierno provincial, este cambio necesario también en las bancas y las manos para poder tratar estos temas, porque muchas veces en diálogo con los diputados de la oposición, del actual gobierno, y hablando puntualmente, por ejemplo, del tema ley de lemas, planteábamos esto y la respuesta era: no tenemos las manos para poder modificar esto. Hay entonces un margen, digo, esto para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? También, porque creo que hay depositado en este frente y en la posibilidad de dar batalla en las elecciones, si bien sabemos la gobernación va a estar peleada, que en la Cámara de Diputados haya, digamos, un porcentaje de manos que puedan dar un debate razonable y necesario respecto a varios de los temas que usted acaba de plantear. Por supuesto, para eso obviamente siempre va a definir esa situación y lo que quiere que se permita
lo que quiere debatirse en la Cámara y que se habilite ese debate, siempre lo va a permitir el ciudadano con su voto. Por eso la importancia de cómo se vota en la elección de diputado por pueblo que hoy existe y que es la que quiebra ese equilibrio que tendría que estar, y en la elección de los diputados por distrito. La verdad que es muy importante esa elección. Muchas veces, por enojo con la política, por cansancio de la gente y hartazgo de la falta de solución a sus problemas, la gente vota o vota una parte y genera mucho voto en blanco en legislativas. Y la verdad que el cargo legislativo es un cargo fundamental cuando pensamos en procesos de cambio y desarrollo, porque necesitamos ese trabajo que se tiene que hacer en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Nación. En este caso estamos hablando de la Cámara de Diputados en Santa Cruz. Y para eso es fundamental la elección de diputados, la seriedad con la que se tiene que tomar, pensando a lo que se quiere apuntar y a los que se quiere llegar. Me parece que es fundamental. La elección de los diputados por pueblo es fundamental y la elección de los diputados por distrito es fundamental. Ese equilibrio justamente del que hablábamos hoy, para poder generarlo en la figura de diputado por pueblo, es que también necesitamos avanzar fuertemente en estos frentes amplios que hoy la ciudadanía nos está pidiendo. Entonces, pero entonces me parece que esto es fundamental si queremos lograr ese equilibrio y podemos lograr esos cambios. Obviamente tiene que haber, por un lado, un nivel, un punto de equilibrio que permita esa discusión y ese debate en la Cámara de Diputados, y también tiene que haber un gobierno que tenga la intención de impulsarlo, porque la verdad que en los últimos tiempos lo que no hemos visto es esto, hemos visto un deterioro de la institucionalidad de una provincia que ha cambiado los sistemas electorales de acuerdo a la conveniencia del gobierno de turno. La verdad que creo que eso es lo que no podemos seguir sosteniendo. Me parece que tenemos que volver a nuestra Constitución, a respetar y a volver a ese párrafo tan importante que tiene nuestra Constitución Nacional, que te dice: nuestros representantes serán elegidos por simple sufragio y mayoría de votos. Sé que esto es fundamental, que no esté ese engaño, que si voto a tal, el voto al final terminó yendo a tal otro. Me parece que es indispensable el voto directo, y que cada ciudadano pueda elegir y definir quién quiere que realmente lo gobierne y lo conduzca. Bueno, tamaña tarea, porque en rigor, intendente, no debe escapar al análisis de todos los políticos hoy. Primero, el tema de el malestar, el descreimiento, y por otro lado también la poca, la poca avidez de conocer desde los ciudadanos, lo digo esto, hago un mea culpa también, que esto lo mencionamos mucho con Carlos acá. Los políticos no son extraterrestres, alguien los ha votado, y me parece que falta un poco de educación cívica respecto a conocer cuáles son estas reglas de juego tan complejas, esta ley de lemas con todos esos vericuetos, y siempre contamos con Carlos esta anécdota, ¿no? Después de cada elección, no falta nunca algún amigo del entorno que diga: mira, yo entré y ni sé lo que voté. Y me parece que esto también forma parte, es como un todo, ¿no? Descreimiento, ya hartazgo, y por otro lado también desconocimiento ciudadano de cómo funciona hoy esta coyuntura electoral. Así que me imagino que los partidos también tendrán una doble función, no solo de promover su campaña, sino también de dar esta suerte de tips, por decirlo de alguna manera. Claro, porque de verdad lo digo, con conocimiento de causa, es una fija en cada elección. En el entorno cercano de conocidos, siempre hay 2 o 3 opiniones que realmente digo, bueno, y después nos quejamos, claro, entró y votó cualquier cosa, ni se fijó, no. Hay también un ejercicio ciudadano pendiente por parte nuestra, ¿no? Porque me parece que es una responsabilidad. Sí, creo que es una responsabilidad de todos. La verdad que es cierto que hoy vivimos una situación tan compleja, y me refiero a vivimos los ciudadanos en general, vivimos una situación tan compleja que tal vez nos importe hasta poco lo que puede ser una discusión, un debate político, porque nos preocupa cómo pasamos el día a día, cómo llegamos a llenar el canasto en el supermercado, o no llenarlo, pero digamos sí, avanzar en una compra del supermercado, porque está muy complejo. Lo que tenemos hoy, mañana no nos alcanza, cómo nos va con nuestros hijos. Me parece que hay un montón de factores
que a la gente le preocupa, que los hijos no tengan clase, que no les alcanza el dinero, la problemática, la falta de trabajo. Me parece que hay un montón de cuestiones que a la gente la agobia de una manera tal que poco le hace pensar por ahí a veces en lo que se está hablando y en lo que se está diciendo. Pero lo cierto es que de la única forma que vamos a salir adelante es obviamente primero con la participación de todos y todos muy conscientes de lo que significa esa participación. Y la verdad que cuando me refiero a participación a veces no digo ir a votar o ir a repartir un panfleto, sino sinceramente también animarse a exponerse y presentarse. Eso es duro, es difícil, es complejo. A veces la exposición es compleja, pero creo que es lo importante, es la vida institucional de un país va justamente en esto, en quienes lo representan, a quienes lo eligen, digamos, y cómo le damos renovación a esa clase dirigente. Y en esto obviamente tiene mucha responsabilidad los partidos políticos, pero también tiene una fuerte responsabilidad la sociedad. Como vos bien decías, obviamente cuando alguien conduce, hay un pueblo que lo votó, y me parece que esto es importante. Entonces, ese deber cívico hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Yo, honestamente, siempre cuando alguien me dice yo voy a votar en blanco o no voy a votar, siempre les digo, a mis hijos se lo digo, no votar o votar en blanco es directamente estar de acuerdo con lo que está. No expresás y no participás ni en generar un cambio ni en expresar cuál es tu deseo. Bueno, muy bien, Dani, la verdad, agradecerte por la nota. Ya en la próxima vamos a hablar de otros temas, de lo que lamentablemente está sufriendo cada ciudadano de la provincia de Santa Cruz, la falta de empleo, la falta de seguridad. El caballito de batalla que creo que va a ser es cómo vamos a hacer con lo que es educación. Y un montón de cosas más, eso ya para la próxima, seguramente vamos a estar charlando de eso. Si fuera por mí, estamos hasta la una acá charlando sobre este tema que nos apasiona y que la verdad tiene tanta importancia. Conocer cómo va a trabajar y cómo va a encarar. Yo creo que es un año electoral distinto. Y otra de las cosas, aparte de los dirigentes y de la gente que se involucra en cada partido político, yo creo que lo que falta es un poco de frescura. Le robo la frase a un técnico argentino, muy exitoso él, un poco de frescura a nuestra política provincial. No hablemos de nacional porque igual estamos viendo los caballitos repetidos, pero lo que le falta a nuestra querida provincia es esa frescura y es lo que decías vos, involucrarse, el joven, para que de a poquito se pueda mover estos 32 años en la cual está lleno de vicios, que eso seguramente lo vamos a charlar en una próxima nota, en lo que tiene que ver con la provincia de Santa Cruz. Así que la verdad, muchas gracias por la nota. Bueno, nuevamente gracias a ustedes, gracias Marcelo, Carlos, y obviamente un saludo muy especial para ustedes y toda la comunidad de San Julián, y seguramente estaremos en contacto en lo sucesivo y veremos de poder conversar distintos temas que tal vez afecten a la sociedad y la verdad que nos preocupa a todos. Creo que vivimos en una sociedad donde vemos el día a día y se cometen errores y hay aciertos cuando avanzamos en gestiones, pero siempre con la tranquilidad que tratamos de hacer lo que es mejor para el bien común, muchas veces con errores, pero la verdad que con la tranquilidad de que tratamos siempre de aportar nuestro granito de arena y nuestro esfuerzo permanente. La verdad que les agradezco esta nota y obviamente quedo a consideración de ustedes para cuando lo requieran. Muy bien. Bueno, en principio me parece que hay dos factores que son importantes para seguir, ¿no? Para adelante sobre todo y pensando en las futuras generaciones. En principio una renovación a nivel político, un radicalismo que se vuelve a pensar hacia adentro, lo cual es muy importante. Y por otro lado también, lejos de romperse, por eso le preguntaba esto de las teorías conspirativas del caballo de Troya, lejos de romperse la posibilidad de una oposición fuerte, hoy un frente que va a dar batalla. Con Mestelán también queremos hablar, Dani, si es posible en algún momento. Sí, como no. Bueno, nuevamente les agradezco, pero sí, con Gabriela, es más, va a estar acá seguramente los próximos días. Perfecto. Con gusto, Gabriela seguramente va a ir al medio. Bueno, muchas Muy amable, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes.